Ella es Miriam Rodríguez, 57 años. Con coraje e ingenio, desafió a uno de los cárteles más peligrosos de México. Miriam Rodríguez, de 56 años, apretó la boca del arma contra la columna vertebral del tipo al que llevaba un año persiguiendo. Muévete y disparo. Ganó ese round en la búsqueda por vengar la muerte de su hija, pero el 10 de mayo de 2017, hace exactamente 8 años, su suerte terminó trágicamente. Así es como una madre casó a 10 miembros de un cártel por matar a su hija. Enero de 2014, San Fernando, Tamaulipas. Este municipio mexicano vivía un periodo especialmente terrorífico de las interminables guerras entre cárteles. El cártel de los Zetas, en su día, brazo armado del cártel del Golfo, llevaba años librando una brutal guerra con sus antiguos jefes, lo que había provocado el cierre, a tiros de numerosos negocios y llevado a familias enteras a trasladarse lejos de su ciudad natal. El miedo a los continuos tiroteos estaba siempre presente, y los asesinatos se intensificaron tan rápidamente que las fosas comunes se convirtieron en algo habitual. Encontrar menos de 20 cuerpos enterrados juntos apenas ocupaba titulares en los medios de comunicación mexicanos. Los civiles, por supuesto, acabaron enredados en la guerra cuando los Zetas empezaron a secuestrar a gente inocente para pedir rescate. No importaba con quién se cruzaran, cualquiera podía ser objetivo para financiar sus operaciones o reclutar a nuevos miembros. Su crueldad alcanzó tales niveles que se rumorea que organizaban combates a muerte entre cautivos solo por diversión. Estos tipos no tenían palabra ni código de honor y no se podía confiar en que los secuestrados salieran indemnes de la situación, ni siquiera después de pagar su rescate. Por otro lado, las autoridades locales apenas se esforzaban por buscar a los desaparecidos o capturar a los delincuentes implicados. Entre los desplazados por las guerras de los cárteles estaba Luis Sainz Rodríguez, que escapó de la ciudad huyendo del peligro cotidiano. Sin embargo, su hermana menor, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, no tuvo más remedio que quedarse en San Fernando con su madre para terminar sus estudios y ayudar en el pequeño negocio de la familia, una tienda de ropa vaquera llamada Rodeo Boots. Asistía a clase unos días a la semana y trabajaba en la tienda mientras su madre tenía varios empleos por su cuenta. 23 de enero de 2014. Karen Salinas se disponía a incorporarse al tráfico en un cruce cuando dos todoterrenos la interceptaron por ambos lados del vehículo. Unos hombres armados la subieron a bordo de uno de los todoterrenos y se la llevaron. Condujeron hasta la casa de la familia Salinas Rodríguez, siguiendo su modus operandi preestablecido: secuestrar y cobrar el rescate inmediatamente. Ni siquiera tuvieron que preguntarle la dirección. Llevaban días siguiéndola, estudiando sus rutas y rutinas. Como no había nadie en casa, solo tenían que esperar a que volviera su madre. Con Karen atada y amordazada en el suelo del salón, un visitante inesperado llamó a la puerta. La madre de Karen había citado a un mecánico de coches para que realizara algunas tareas de mantenimiento en el vehículo que conducía momentos antes. Los secuestradores se asustaron ante la inesperada aparición de este hombre y decidieron tomarlo también como rehén. Miriam Rodríguez, la madre de Karen, no regresó esa tarde. Estaba trabajando en el extranjero en un servicio de niñera que hacía 3 veces por semana en Texas. Fue entonces cuando los hombres del cártel decidieron llevársela. Unos días después, el mecánico, cuyo nombre nunca se reveló, fue liberado, ya que solo era un daño colateral y los secuestradores no tenían interés en él. Fue entonces cuando empezaron a concentrarse en el rescate de Karen. Las semanas siguientes fueron un calvario psicológico para la familia. Los secuestradores se pusieron en contacto con Miriam varias veces con amenazas, promesas vacías y exigencias de dinero si querían asegurarse de que la niña siguiera con vida. Miriam tuvo que recurrir a su marido, Luis, para pedirle ayuda con el dinero. Juntos consiguieron reunir $1 millón, unos $77,000 en 2014. Vaciaron los ahorros de toda su vida y pidieron un préstamo a un banco que ofrecía una línea de crédito especial para casos de petición de rescate. Cuando entregaron el dinero, siguieron al pie de la letra las instrucciones de los secuestradores. El padre de Karen dejó una bolsa llena de dinero cerca de un centro de salud designado como punto de entrega, y luego esperó a que los hombres del cártel liberaran a la niña en un cementerio local, como habían hablado. Pero todo el esfuerzo y la espera fueron en vano. Nadie vino a traer a Karen. Miriam sintió que ya no tenía nada que perder. Aún tenía la esperanza de ver a su hija, pero sabía que tenía que dar un paso más audaz si quería conseguir algo. Aunque parezca mentira,
La afligida madre contactó directamente con el cártel de los Zetas y solicitó una reunión con ellos. Las probabilidades parecían estar en su contra, pero para su sorpresa, accedieron y enviaron a un emisario para una breve reunión en un lugar público. Miriam acudió sola. Conoció a un joven delgado que se sentó frente a ella en un restaurante de la ciudad llamado El Junior. La información que estaba obteniendo era cuanto menos desconcertante. Este hombre insistía en que el cártel no había secuestrado a su hija y que desconocía su paradero. En cambio, se ofreció a ayudar a localizar a Karen a cambio de una cantidad de dinero. Rodríguez no lo dudó y le dio inmediatamente $2,000. Siguieron hablando, y mientras él le daba su número de teléfono, Miriam memorizó todos sus rasgos físicos, pensando que podría ayudarla en el futuro. Por aquel entonces, aún no tenía ni idea de lo útil que le resultaría esta información más adelante. El detalle más importante que tuvo presente durante todo el encuentro fue el walkie-talkie del hombre, que colgaba de su cinturón y de vez en cuando interrumpía sus súplicas de ayuda. En una de esas ocasiones, después de que la radio emitiera un pitido y por encima de las interferencias, Miriam pudo oír la voz del otro lado llamando al hombre por su apodo, Sama. Miriam y su familia pagaron el rescate, no solo una ni dos, sino 3 veces. Pero Karen nunca regresó. Pasó una semana y tras algún contacto ocasional, Sama dejó de responder a sus llamadas y mensajes. En su lugar, llamaron otros, que decían ser los secuestradores y pedían un poco más de dinero. Esta vez, solo pidieron $500. Miriam volvió a pagar. Y de nuevo, no consiguió nada. Esta situación se repetía una y otra vez, e incluso cuando la familia dudaba de que esto trajera de vuelta a Karen, seguían pagando cada vez que los secuestradores pedían más dinero. Era un ciclo de desesperación en el que Rodríguez recuperaba un poco la esperanza, solo para sumirse en una depresión más profunda tras cada intento fallido de recuperar a su hija. La situación se hizo insoportable y el dolor destruyó lo que quedaba de la familia. Varias semanas después de la última llamada pidiendo un nuevo pago, Rodríguez bajó las escaleras y le dijo a su marido que no iba a jugar más a este juego. Había aceptado que Karen nunca volvería y que probablemente estaba muerta. Miriam Rodríguez se convirtió en una persona diferente aquel día. Al parecer dijo: No me importa que me maten. Morí el día que mataron a mi hija. Me llevaré a la gente que hizo daño a mi hija y que me hagan lo que quieran. Sin embargo, nadie entendió enseguida lo que planeaba. Miriam decidió separarse de su esposo, empacó sus cosas y se fue de la ciudad a vivir con su hija mayor, Azalea, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su viaje no había hecho más que empezar. Azalea se sorprendió mucho al ver a su madre actuar de forma tan diferente. Más tarde contaría a The New York Times que fue testigo de cómo el dolor de su madre se convirtió en determinación y cómo su esperanza dio paso a la venganza. Justo después de interiorizar la tragedia, Miriam dejó su tienda al cuidado de su exmarido, aceptó un trabajo como secretaria en un centro de salud y trabajó ocasionalmente limpiando casas y haciendo de niñera. Invirtió todo su tiempo libre en una investigación personal para buscar justicia para Karen. Su primer paso fue hablar con el mecánico que había estado secuestrado junto con Karen durante un tiempo. El hombre le dio algunos detalles sobre las personas implicadas en el secuestro y le confirmó que uno de ellos era conocido como Sama. Ahora podía estar completamente segura de que era el mismo joven que había conocido en el restaurante. Como Miriam lo había visto cara a cara, podría reconocerlo si lo buscaba, pero recorrer las calles de la ciudad en busca de un rostro era una tarea imposible. Ahí es donde las redes sociales le proporcionaron una ventaja táctica. Accedió a la cuenta de Facebook de Karen y empezó a analizar todos los perfiles de personas de la zona. Revisó cuidadosamente las interacciones de su hija, inspeccionando etiquetas, fotos, vídeos, cualquier cosa que pudiera darle una pista real. Lo hizo durante días hasta que por fin encontró una foto de Sama. No encontró un nombre, pero sí una foto del hombre junto a una chica con uniforme de trabajo. Tras investigar un poco más, localizó el uniforme en una heladería de Ciudad Victoria. Siguiendo esta primera gran pista, vigiló la heladería día tras día. Pasaron semanas hasta que se enteró del horario de trabajo de la chica. Su lógica era que si esta chica era la novia de Sama, él acabaría apareciendo para recogerla, y un día lo hizo. Miriam lo siguió hasta una casa y tras días de vigilancia, confirmó que era su residencia.
La primera fase de su plan estaba completa. Ahora tendría que ser aún más audaz para que su caso avanzara. No podía llegar hasta Sama porque él la reconocería, así que decidió cambiar por completo su aspecto. Se cortó el pelo, se lo tiñó de rojo intenso y cambió su maquillaje y su estilo de vestir hasta que estuvo irreconocible. Ahora es cuando la investigación pasó de unos pasos afortunados en las redes sociales a pura genialidad investigadora. Miriam desempolvó un viejo uniforme de sus días de trabajo para el Departamento de Salud y falsificó una identificación de aspecto oficial con su nuevo look. Se disfrazó perfectamente de empleada estatal sin pretensiones que recopilaba datos de población. Fue de puerta en puerta por los alrededores de la casa de Sama y se aseguró de que todo el mundo la viera haciendo su trabajo, que consistía en realizar encuestas falsas y recopilar datos de los residentes. Así fue como obtuvo el nombre y la edad reales de Sama: Uriel Ulises Elizondo Soto, de 19 años. Incluso obtuvo algunos datos más sobre su familia. Se podría pensar que, llegados a este punto, Miriam lo tenía todo para conseguir que detuvieran al hombre y cerrar de algún modo el caso de su hija, pero las cosas resultaron ser mucho más complejas que eso. Se puso en contacto con las autoridades locales, estatales y federales para compartir sus hallazgos y pedir su detención, pero para su sorpresa, nadie quiso ayudarla. Ya fuera por miedo a represalias o por falta de pruebas sólidas contra el hombre, se quedó en el punto de partida hasta que conoció al único agente dispuesto a ayudarla. Este agente federal, realmente impresionado y conmovido por la minuciosidad de su investigación, consiguió obtener una orden de detención contra Elizondo. Puede que le avisaran o que la ayuda llegara demasiado tarde, pero cuando la policía llegó a su casa, Elizondo ya había huido. Miriam estaba descorazonada, pero no aceptó la derrota. Por un lado, siguió obteniendo información a través de las redes sociales. Consiguió apodos de otros posibles cómplices siguiendo los rastros dejados por Elizondo en Internet. Por otro lado, realizó varias búsquedas independientes de restos humanos, con la esperanza de encontrar el cuerpo de su hija. Cada vez que recibía noticias de que se habían descubierto algunos cadáveres en un campo, ella misma iba, desenterraba huesos humanos y los entregaba a las autoridades para que los analizaran. Como las autoridades no ayudaban mucho, Miriam compartía sus hallazgos con sus hijos y su exmarido. Hizo que toda la familia memorizara el rostro de Elizondo y les enseñó a estar atentos por si se topaban con él. Aunque seguía trabajando incansablemente para mantener a su familia, Miriam siempre llevaba una bolsa con un cuaderno con notas de la investigación, fotografías, nombres de sospechosos y una pistola. Era plenamente consciente de que estaba jugando con fuego. 15 de septiembre de 2014. Por increíble que parezca, hacer que su familia memorizara el rostro del criminal finalmente dio resultado. Luis, el hijo de Miriam, llamó nervioso a su madre con una noticia estupenda. Había visto a un joven delgado hojeando sombreros en su tienda de Ciudad Victoria e inmediatamente lo reconoció como Sama. Luis cerró la tienda y siguió al tipo mientras la policía cerraba el cerco. Elizondo fue detenido en la plaza principal de la ciudad. Se resistió, gritó, forcejeó e incluso suplicó clemencia, alegando que padecía del corazón, pero fue en vano. Se le relacionó oficialmente con la desaparición de Karen y confesó haber participado en el secuestro. Deseoso de reducir las consecuencias legales de su implicación, no tardó en nombrar a otros cómplices. Esta vez, las autoridades actuaron con rapidez y detuvieron a un segundo sospechoso el mismo día. Cristian José Zapata González, que acababa de cumplir 18 años, fue puesto bajo custodia. Asustado y tembloroso, el hombre preguntó por su madre y afirmó que tenía hambre. En un increíble acto de compasión, Miriam, que lo había estado observando desde fuera de la sala de interrogatorios, decidió llevarle un plato de comida y una bebida. Les dijo a los sorprendidos agentes: sigue siendo un niño, no importa lo que haya hecho, y yo sigo siendo una madre. Cristian confesó todo después de este pequeño encuentro con Miriam. El tipo nombró a varios cómplices y reveló dónde habían enterrado los cadáveres de varias víctimas, incluido el de Karen. Condujo a la policía a un rancho abandonado al final de un camino de tierra, marcado por los agujeros de bala de un tiroteo no relacionado con el cártel en el que habían muerto 6 personas. Miriam ni siquiera esperó a los trámites oficiales y, como tantas otras veces, empezó a cavar ella misma, descubriendo huesos humanos y objetos personales. Entre ellos, encontró una bufanda que pertenecía a Karen y un cojín de su camioneta.
Gracias a este georradar, las autoridades descubrieron algo aterrador. Descubrieron una fosa común con más de 20 cuerpos, entre ellos algunos de los restos mortales de Karen. Sin embargo, los análisis oficiales preliminares de los restos concluyeron que ninguno de ellos era de Karen. Miriam exigió más análisis y reanudó su investigación, más decidida que nunca. Con una resolución reavivada, recordó un detalle importante sobre la cronología del caso. 2 días después del secuestro de Karen, Miriam y Azalea almorzaron en un restaurante cercano con una joven vecina llamada Elvia Yulisa Betancourt, que insistía en que no sabía nada sobre el paradero de Karen. A Miriam le molestaba algo de esta chica, que supuestamente había sido vista lejos de su barrio después de que su familia denunciara su desaparición. Y su insistencia acabó por ponerla en el punto de mira. No estaba desaparecida, se estaba escondiendo. Elvia había salido una vez con uno de los cómplices nombrados por Sama y Christian, que ahora estaba en la cárcel, así que intentaba mantenerse fuera del radar mientras se desarrollaba el caso. Miriam volvió a ponerse en modo detective y vigiló la prisión durante las horas de visita. Al cabo de varias semanas, Elvia apareció y confirmó las sospechas de Miriam. La siguió hasta su casa, alertó a la policía y consiguió que la detuvieran en agosto de 2014. Esta chica estaba metida hasta las rodillas en el secuestro de Karen. Los registros telefónicos revelaron que las llamadas de extorsión hechas a la familia de Karen habían salido de su casa y estaba implicada en varias desapariciones más en San Fernando. Elvia había caído. Quedaban muchos otros por cazar. Miriam descubrió que muchos cómplices en el caso de su hija se habían mudado a otras ciudades y se habían mezclado entre la gente trabajadora. Ahora eran repartidores de gasolina, taxistas o vendedores ambulantes. Rastreó al siguiente en Aldama, Tamaulipas, y envió toda la información a la policía. Era un hombre llamado Enrique Joel Rubio Flores, que se había unido recientemente a una iglesia cristiana. La policía se lo llevó durante un servicio religioso, y cuando su familia pidió clemencia, Miriam preguntó: ¿dónde estaba su compasión cuando mataron a mi hija? Había pasado todo un año desde el descubrimiento de la fosa común. Expertos forenses estadounidenses volvieron a analizar los huesos y, esta vez, el análisis dio la razón a Miriam. Los restos contenían una horrible mezcla de víctimas: un niño, mujeres embarazadas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Entre ellos, un fémur dio positivo para el ADN de Karen. Esto confirmó finalmente que fue asesinada y enterrada en el rancho. El caso saltó a los titulares de todo el país y la historia de la persecución sin descanso de Miriam se hizo pública. De repente se convirtió en una figura pública. La gente la paraba por la calle y las madres de todo el mundo empezaron a mostrar respeto y admiración por su valentía. Miriam se unió a otras familias y participó en grupos de apoyo para personas que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Incluso fundó su propio colectivo para buscar restos. Pero incluso entonces, siguió moviendo los engranajes del caso de su hija. Entabló amistad con algunos familiares de uno de los asesinos de Karen y se enteró de que había huido a la frontera estadounidense para vender flores en el puente fronterizo de Texas. Armada con esta información, una descripción visual del sospechoso y una pistola, Miriam siguió la pista del hombre y lo acorraló contra una barandilla a plena luz del día. Llevaba un año persiguiéndolo y no iba a dejarlo escapar. En lo que podría describirse como un arresto ciudadano, Miriam presionó la boca de su pistola contra la columna vertebral del hombre y le dijo: muévete y disparo. Después, al parecer, llamó a la policía y lo mantuvo allí durante casi una hora hasta que llegaron y lo detuvieron. 22 de marzo de 2017. Hubo una fuga en el penal de Ciudad Victoria y se fugaron 29 reos, entre ellos 2 hombres implicados en el asesinato de Karen. Temiendo por su vida, Miriam hizo una solicitud inicial de protección gubernamental e internacional. Las autoridades accedieron a patrullar su casa y su lugar de trabajo. Al mes siguiente, Miriam localizó a otro sospechoso en Ciudad Victoria. Esta vez, siguió a una joven que trabajaba como niñera en la ciudad y pasó días observando la rutina de la mujer y acechando la casa de la familia. Permanecía dentro de su coche, aparcado frente a ellos, y tomaba medidas extremas, como orinar en una botella de orina, para no perderse nunca los movimientos de la mujer. Un día cometió un error que la puso en una situación peligrosa. Había pasado tanto tiempo en su coche, escuchando la radio, que agotó su batería, lo que obligó a su hijo, Luis, a ayudarla discretamente a arrancar el coche por la noche.
17 de abril de 2017. Una vez que obtuvo información suficiente y ayudó a conseguir una orden de detención, las autoridades se movilizaron para atrapar a la mujer. En otra escena sorprendente, la sospechosa intentó escapar y Miriam entró en acción y la persiguió a pie. Aunque se cayó y se fracturó un pie, Miriam perseveró y ayudó a atrapar a la mujer, que fue encarcelada por su implicación en el caso de Karen. El incidente dejó a Miriam con muletas, pero otra sospechosa estaba entre rejas. En mayo de 2017, Miriam Rodríguez había ayudado a llevar a 10 sospechosos ante la justicia. Una lista rápida de nombres conocidos incluye a Uriel Ulises Elizondo Soto, alias Sama, Cristian José Zapata González, Enrique Joel Rubio Flores, Elvia Yulisa Betancourt Castillo, Juan Carlos Flores Morales, Mario Alberto Díaz Esquivel, Elba Soto Rodríguez y Alejandra N. Pero después de esta increíble racha, su suerte llegaba a su fin. En esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Miriam Rodríguez volvió a hacer noticia cuando se le vio en un video grabado en una audiencia judicial reclamando que las autoridades no respondían a sus peticiones de protección personal luego de que un par de los hombres que ayudó a detener se fugaron de prisión. Había solicitado esa protección a la que tenía derecho al fiscal general del Estado, al director de Seguridad Pública y a la Secretaría General del Gobierno. Casi a regañadientes, la policía solo le había asignado un policía para que la visitara de vez en cuando, y el hombre ni siquiera contestaba a sus llamadas cuando ella estaba cada vez más preocupada por su seguridad. 10 de mayo de 2017, Día de la Madre. Miriam había asistido al funeral de otra víctima y esa noche regresaba a su casa de San Fernando. Cuando llegó a su casa, otro vehículo, que más tarde fue descrito como una furgoneta blanca, abrió sus puertas y dejó salir a 4 hombres armados. Sin previo aviso, abrieron fuego. Las balas llovieron sobre Miriam cuando intentaba alcanzar la puerta. Las fuentes indican que 12 balas impactaron en sus piernas y una mortal le atravesó el cuello. En algún momento, Miriam regresó con su exmarido, Luis. Este se encontraba en la casa cuando oyó los rápidos disparos y salió corriendo, solo para encontrar a Miriam tendida boca abajo en la calle. Llevaba la mano en el bolso, aferrada a su pistola de bolsillo. Había intentado luchar contra los delincuentes hasta su último aliento. Miriam fue trasladada inmediatamente a un hospital cercano. Sin embargo, murió por pérdida de sangre en el camino. La mujer recibió 3 impactos de bala en sus piernas y 1 en el cuello. 4 sujetos armados a bordo de una camioneta blanca dispararon cobardemente y huyeron. La mujer fue llevada a un centro de asistencia, pero al lugar llegó sin signos vitales. Su asesinato horrorizó a la nación. La horrible ironía de matar a Miriam el Día de la Madre no pasó desapercibida. Se identificó a 4 pistoleros. 2 eran los presos fugados, tal como predijo Miriam. Uno murió más tarde en un tiroteo y el último estaba encarcelado por delitos no relacionados. No aclararon si actuaron por voluntad propia o si alguien ordenó el golpe. Luis se hizo cargo del colectivo, pero este acabó disolviéndose. Nadie podía igualar la valentía y la energía de Miriam. Un mes después de su muerte, otra mujer implicada en el secuestro de Karen, que Miriam también había investigado, fue detenida. Más tarde se demostró que había torturado a Karen durante su cautiverio. Su legado es agridulce. Por un lado, logró estas impresionantes hazañas y convirtió su vida en una película de investigación que acabó poniendo entre rejas a mucha gente mala. Sin embargo, por otro lado, sus logros fueron efímeros. En 2021, varios criminales implicados en el secuestro y asesinato de Karen fueron puestos en libertad, tras haber cometido el delito siendo menores de edad y haber cumplido sus condenas. Hubo varios homenajes para honrar la memoria de Miriam. El Ayuntamiento de San Fernando colocó una placa en su honor. Sus hijos, Luis y Azalea, y su marido, asistieron a la ceremonia de descubrimiento. Ese mismo año, La Civil, una película coproducida por Bélgica, México y Rumanía, basada en la historia de Miriam, se estrenó en el Festival de Cannes y recibió una ovación de 8 minutos. A todos estos esfuerzos por mantener viva su memoria, palidecen ante el hecho de que las autoridades la dejaron sola en 2 ocasiones. La primera, cuando necesitaba ayuda para encontrar a su hija, y la segunda, cuando supo que su vida corría peligro.
El viernes, para ser exacto, a las 4 de la mañana le hablé como 30 veces. No me contestó. Pues, ¿cuál seguridad? Pero justo ayer, el Día de las Madres, desconocidos entraron a su casa y la asesinaron. Todo apunta a que fueron los secuestradores, quienes se fugaron de una cárcel tamaulipeca el pasado 24 de marzo por un túnel.